Espíritu Santo, habla lo que quieras hablar a mi vida. Aún sea incómodo, si es necesario para crecer, habla a mi vida. Estoy listo y dispuesto. Quita lo que venga del hombre y que tu palabra me transforme para cambiar las generaciones que han de venir. Yo oro hoy con fe, creyendo que todo ambiente contrario a la presencia de mi Señor se va de este lugar, que hay paz, calma y que podemos entender tu voz aún en medio del ruido de nuestra generación. Así que hoy creo con fe que tú estás acá obrando y haciendo algo nuevo y usando mi vida para traer verdad y libertad en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Arrancamos. Esos aplausos siempre son muy chistosos porque es como entre aplausan y no aplauden, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos. Muy honestamente les decía en el primer servicio, no tengo ni idea cómo se llama el mensaje. Si alguien tiene una sugerencia, mándemelo al 442. No, se cree. Pero ahí en tus notas tú le vas a poner el nombre a este mensaje. ¿Te parece? ¿Sí? Ya luego ahí me dices cómo le pusiste al mensaje. Pero hoy quiero hablarte de algo muy básico, muy importante, profundamente relevante para nuestras vidas, pero muy poco valorado. Y creo que es un grave conflicto cuando hay principios fundamentales de nuestra fe que son poco valorados, y sobre todo más hoy en día en nuestra generación y corriente de pensamiento posmoderno, donde lo más importante es el beneficio personal. Y creo que estamos ante un grave conflicto porque cosas que verdaderamente son valiosas están empezando a perder valor. Y no sé, yo lo veo en muchos aspectos de nuestras generaciones, cosas que antes eran muy importantes y cosas que antes eran muy relevantes, cada vez más empiezan a perder sentido. Ejemplo claro de eso es lo que hacemos aquí cada domingo, ¿no? O sea, no sé ustedes cuál haya sido, tal vez es tu primer domingo acá y dices, no sé, no entiendo tanto de qué estás hablando, pero en mi contexto, que llevo muchos años de ser creyente, la iglesia era cosa seria. ¿Para nadie más vivió eso? Bueno, para mí la iglesia era cosa seria. O sea, te vistes bien, te arreglas bien, llegas a tiempo porque es el día del Señor. Eres puntual. Ay de mí que hubiera hecho un ruidillo en la... No. Yo me acuerdo que incluso de niño a veces me daban una libretita para que dibujara, ¿verdad? Y gente me veía mal porque estaba el niño ahí dibujando, porque no es reverencia. Estamos en el día del Señor. ¿Estás acá conmigo? ¿Alguien más vivió eso? ¿Sí? Cachetada no se crea. Pero había cosas que eran relevantes e importantes, pero al paso del tiempo empiezan a perder relevancia y empezamos a decir, he ido de los 56, 58 domingos del año, he ido a 40, sí, pasé, la libré, estoy del otro lado. Y a los otros, ¿por qué no fuiste? Estaba muy cansado. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que antes eran muy importantes y de repente, sin darnos cuenta, por el movimiento de nuestra generación empiezan a ser poco relevantes. Se empiezan a quedar en el pasado y hay ciertos conceptos que creo yo fielmente a la luz de la palabra que no deberían de pasar de moda. Y uno de esos conceptos, ¿sabes cuál es? Es el concepto de la honra. ¿Alguna vez has escuchado la palabra honra? ¿Sí? Muy relevante hoy en día, celebrando a las madres, ¿no? Porque si llevas un rato en la iglesia, has oído una y otra vez, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y tendrás largura de días y serás bendecido. Y nos dicen una y otra vez, es que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado eso? Honra a tu padre y a tu madre. Pero a veces no emociona tanto. Vamos a ser honestos. Vivimos en una cultura donde
yo soy lo más importante, donde yo tengo que estar bien, donde yo tengo que ser feliz, donde no importa las circunstancias de mi entorno, lo que importa es que todo funcione a mi favor, porque claro, vivimos una generación postmoderna donde el eje rector de toda la humanidad y del mundo y del universo soy yo. Y en medio de una cultura y de un pensamiento como esto, no cabe un concepto como la honra. Porque honrar resulta incómodo, honrar resulta retrógrada, honrar resulta anticuado. Porque ¿qué es la honra? Básicamente la honra es poner un peso, un valor en la vida de alguien más. Ojo acá, la honra, y lo voy a ir hablando a lo largo del tiempo, pero la honra no está justificada al actuar de la otra persona, sino que la honra es una postura en nuestro corazón de cómo decidimos ver a la otra persona. ¿Estás acá conmigo? La honra es un principio fundamental de nuestra fe cristiana, pero a lo largo del tiempo la honra se ha perdido. Honestamente, en nuestro contexto somos como latinos una cultura que no honra tanto. Nos cuesta honrar. Nos cuesta ponerle un valor, un peso a alguien más que no sea yo, o a alguien más que no haya hecho algo que me convenga para ganar esa honra. ¿Estás acá conmigo? Es fácil honrar a alguien que nos bendice, ¿no? Es fácil darle un valor en nuestro corazón a alguien, no sé, que nos da algo. Pero es difícil darle un valor y un lugar en nuestro corazón a alguien que nos ha maltratado y que nos ha lastimado. ¿O para ustedes es sencillo? Ay, gracias a Dios. Es difícil. Es fácil honrar a aquellos que están contigo, que te apoyan, te levantan. Ahora, chistosamente, es fácil honrar a aquellos que te ayudan como tú quieres que te ayuden, pero a los que de verdad te quieren ayudar, aunque sea incómodo, a veces lo hacemos a un lado. Suele pasar, ¿no? Ahora, hablando de honra, leía una historia que me llamó mucho la atención, porque creo que la honra crea cultura. Si estás anotando, ponle ahí, mi honra genera cultura. Y la historia cuenta que hay un papá, una mamá, un hijo pequeño y el abuelo, el anciano de la casa, ¿no? Culturalmente el abuelo se sentaba en la cabecera de la mesa porque era la autoridad y el patriarca del lugar. Pero todos sabemos que entre más crecemos en sabiduría, a veces las habilidades disminuyen. Y la historia cuenta que el abuelo cada vez era más torpe al hacer las cosas. Entonces lavaba los trastes y lo rompía, o estaba comiendo y tiraba el vaso y se derramaba y se rompía. Y naturalmente el papá empieza a molestarse cada vez más por la falta de habilidad motriz del anciano, que llega a un punto donde le dice al abuelo que le va a cambiar el lugar. Entonces ahora el abuelo se sentaba en una esquina, en una mesa distinta, con cubiertos y trastes de madera, para que de esa manera el abuelo ya no pudiera romper los trastes. Después de un tiempo el padre va a trabajar y cuando regresa encuentra a su hijo con dos pedacitos de madera golpeándolos uno contra otro. Y el papá le pregunta a su hijo, ¿qué estás haciendo con esos pedazos de madera? El hijo voltea y le dice, estoy empezando a preparar tus trastes para cuando tú seas viejo. La honra forma culturas. Porque aprendemos de un ambiente de honra, pero también podemos aprender de un ambiente de deshonra. Porque creemos muchas veces que la honra se da por merecimiento, pero en la realidad es que el ponerle un valor en la vida a alguien más no es porque la persona lo merezca o no,
es porque nosotros tenemos a aquel que pagó en la cruz del Calvario con su sangre por la vida de alguien más, y nosotros tampoco merecíamos esa honra, pero Él nos la dio. Eso se llama gracia, y la Biblia es muy clara que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En pocas palabras, la honra, el valorar la vida de los demás, no es por lo que hayan hecho o no, es por quien vive en nuestro corazón que tenemos la capacidad de honrar a las personas. Porque si estás esperando honrar solo aquellos que te agradan en tu manera y perspectiva de la vida, estás en un grave conflicto, porque entonces eres convenenciero. Pero aquellos que honran verdaderamente es porque han sanado en su corazón y han entendido que si por algo estamos en este mundo, no es para ser amados, porque eso ya lo fuimos ese día en la cruz del Calvario. Que si por algo estamos en este mundo es para honrar a alguien más. Ahora, en la familia cuesta mucho. Yo creo que por eso es tan relevante honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque pues es complicado en la familia. Porque no me dejarás mentir que es sumamente sencillo ver los errores de las personas que tenemos cerca. Si yo te pregunto, dime los errores de tus papás. Pero si te digo, dime sus virtudes. Era buena onda, ¿no? Era guapísimo. Siempre decían que se parecía, ¿no? ¿Te das cuenta? Piensa por un segundo los errores de tus amigos, los errores de tu comunidad de fe, los errores de tus pastores, los errores de tus líderes, los errores de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Piensa por un segundo en esos errores y tendrás una lista enorme. Pero cuando pensamos en virtudes, la cosa cambia. Nos cuesta mucho ver la virtud en la otra persona. Vivimos cristianismos, si pudiera decirse de alguna manera, tan egocéntricos, esperando el beneficio de Dios para mi vida, a mi modo, en vez de ser verdaderamente nosotros los que seamos la respuesta de Dios para un corazón que lo está necesitando. Porque una persona que nunca ha sido valorada, el día que alguien decide honrarlo, su mundo cambia. La honra no está determinado a buenas o malas acciones. La honra es una postura en nuestro corazón donde le damos valor a alguien por el simple hecho de ser alguien que Dios creó. Me gusta esta frase que tengo por aquí apuntada. Es de Cipriano de Cartago y dice: el que honra al hermano, honra la imagen de Dios en él. A veces creemos que nuestra honra tiene que ser a las virtudes del hombre, pero lo que en verdad honramos al honrar a una persona es la imagen de Dios en esa persona. La honra es profundamente importante en nuestra fe, porque en un contexto de honra es que Jesús vino y nos salvó. La Biblia es sumamente clara en esto. Que Él no vino en nuestro mejor momento, que Él no vino y murió en la cruz del Calvario cuando nosotros estábamos arriba, en el top de nuestra vida, con nuestra mayor riqueza, con nuestra mayor abundancia, en nuestro mejor estado. No. Dice la Biblia, y es sumamente clara, aún siendo pecadores, en medio de nuestro peor momento, en medio de nuestras heridas más profundas y nuestra oscuridad más densa, en medio de el momento más sucio de nuestra existencia, en medio de ese momento es que Él decidió honrarnos al dar su vida por amor a nosotros. ¿Lo merecíamos? Y entonces, ¿por qué nosotros limitamos la honra a alguien más por sus acciones o las faltas de las mismas? Porque el problema de la deshonra es que una acción en el pasado genera una imagen de la identidad de la persona que en el futuro termina determinando una actitud hacia la persona.
Lo voy a decir de otra manera. En algún mundo, en algún punto, en algún instante de nuestra vida, alguien nos hizo algo. ¿Sí? Claro, es inevitable. Todos hemos tenido heridas relacionales en nuestra vida. Y nos pasa mucho con nuestros padres. Yo conozco gente que se la lleva de las greñas con sus papás. Pero yo veo a sus papás y digo, son un pan del cielo. No los rentas o algo ahí. Son buenos tipos. Tú los ves, ¿no? ¿A poco no tienes amigos así que le gritan a sus papás? Ay, no, es que es insoportable. Y luego tú ves a sus papás y dices, ¿qué me toca a mí? ¿Se cree? ¿Sí tienen, ¿van conmigo acá? Pero una acción del pasado generó una imagen en el individuo que en el futuro nos ciega para ver las virtudes y cualidades que Dios puso en esa persona, que son mucho más grandes y mucho más valiosas que sus acciones de errores del pasado. No, es que mis papás son bien amargados. No, es que en la iglesia son. No, es que todos los pastores son. Porque una acción del pasado forma una imagen en nosotros que determina el valor que le damos al individuo en el futuro. Y eso es un grave peligro porque vivimos constantemente en una cultura de deshonra, donde todos queremos sentirnos valiosos para alguien, pero nadie está dispuesto a que alguien más sea valioso para él. Vamos por la vida reclamando y queriendo que alguien me vea, que alguien me abrace, pero nosotros no estamos dispuestos a dar honra a las personas que tenemos a un lado. Porque la honra no se gana por los méritos del individuo. La honra ni siquiera habla de la persona a la que estamos honrando. La honra habla más bien de quién eres tú en Cristo Jesús. Porque puede no merecérselo. Pero en el reino de los cielos no se trata de méritos. Se trata de que al final de cuentas todos fuimos pagados con la misma sangre. Todos fuimos hechos a la misma imagen. Y eso ya merece una honra de nosotros hacia las personas. Con ustedes se me va el tiempo más rápido o aquí me adelantaron. Acompáñenme, vamos a leer Primera de Samuel, verso 24. Capítulo 24, versos 3 y 10. En el contexto, el rey Saúl había intentado ya en un par de ocasiones matar a David. David ya había sido ungido como rey, pero todos sabemos que del momento en que Dios nos da una promesa al cumplimiento de las mismas, hay muchas cosas que forjar en nuestra vida. Porque Dios promete algo, pero sí nos va formando para obtener esas bendiciones. Ahora David tenía la bendición y la unción de Dios para llegar a ser rey, pero obviamente Saúl seguía siendo el ungido de Dios y tenía la autoridad del reinado. David, como muchos sabemos, tiene que huir del reino. Hay un libro que leí que me encanta cómo lo dice, porque exageran un poco, ya sabes, licencias poéticas, ¿no? Y decía que muchos padres incluso veían a David como el homeless de la ciudad y les decía a sus hijos, pórtate bien si no terminarás como él. David terminaba siendo menospreciado. Él vivía en las afueras de la ciudad, sin acceso a los alimentos, sin acceso a vivienda. Él tenía que vivir literalmente como un animal con sus guerreros. Y todo eso era gracias a un hombre tirano que se había vuelto loco, había deshonrado a Dios, había desobedecido su presencia y lo único que quería era terminar la vida de David. ¿Estás acá conmigo? Y vean lo que sucede en este capítulo. Saúl sale con más de 3,000 guerreros a intentar matar a David. Verso número 3 dice: por el camino llegó a un corral de ovejas el rey Saúl. Y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades.
David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos dijeron: en verdad hoy se ha cumplido la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Pero una vez que éste salía de la cueva para proseguir con su camino, David salió de la cueva y gritó: majestad, Señor mío. Saúl miró hacia atrás y a David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y dijo: ¿Por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y le dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. ¿Puedo ser honesto contigo? En mi humilde opinión, Saúl merecía morir. Era un rey malo. Había lastimado a mucha gente, había desobedecido a Dios. Sus acciones del pasado eran más que suficiente justificación para que David lo intentara matar. Y me encanta porque los hombres de David le citan una profecía de Dios a David y le dicen: este es el momento. Saúl estaba en su momento más vulnerable. Todos sabemos que no hay momento más vulnerable que estar haciendo nuestras necesidades. Y estaba en la cueva ahí, vulnerable. Y las voces le decían: se lo merecen. Te ha tratado mal toda la vida. Ha sido un tirano contigo. Dios te ha hecho grande. Tú eres mejor. Por un instante David dudó, porque dice la Biblia que se paró en silencio y cortó el borde de su manto. Qué peligroso es tener gente a nuestro lado que no entiende lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y usa la voz de Dios para distraernos del verdadero propósito de Dios. Cuidado con las voces que escuchas. Pero el Espíritu Santo remordió la conciencia de David, porque eso es nuestra conciencia, es la obra del Espíritu Santo en un hijo de Dios. Romanos 8:14, en esto consiste que somos hijos de Dios, en que el Espíritu Santo nos guía. Ahora, quiero que entiendas esto. David entiende que la honra no era una cuestión de méritos, era una cuestión de entender lo que Dios había puesto en la persona, porque la honra no se da por lo que se hace o no se hace, la honra no se da por los errores, la honra se da por el simple hecho de la imagen de Dios a través de la vida de alguien más. Ahora David se está jugando el pellejo, porque él sabe que si Saúl sale vivo de esa cueva, hay 3,000 hombres allá afuera. David sabe que si Saúl sale de esa cueva, su muerte está firmada. Pero David siempre va a otro nivel y nos enseña que hay que honrar por encima de nuestro pasado y de nuestros dolores. David no solamente se queda en la cueva, sino que David sale de la cueva sabiendo que hay enemigos allá afuera, y no solamente le perdona vida a Saúl, sino que David decide voluntariamente gritarle en medio de ese valle y decirle: hey, te honraré porque Dios te honra. No importando tu pasado, no importando lo que crees, no importando lo que dicen de ti. Y David todavía toma la osadía de inclinarse ante Saúl.
Pero ¿cuántos de nosotros, por un pequeño error del pasado en nuestra familia, en nuestro contexto de paternidad, en nuestro contexto de hermandad, tenemos guerras casadas hasta el último aliento de nuestra vida? No hay nada más incongruente que cristianos que no honren, porque la honra no se gana, la honra se da por el simple hecho de que Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en mí, yo no necesito nada de ti, porque yo tengo todo de Cristo. Lo que me hayas gritado, hecho, lo que me hayas dado, no dado, es irrelevante, porque en Cristo estoy completo. Y estoy tan completo que lo único que puedo hacer es honrar tu vida. Honra en el significado real no habla de obediencia, sino de valor. Y muchos de nosotros tenemos un contexto que no nos conviene obedecer, pero eso no quita que hay un valor en nuestro corazón para dárselo a alguien más. La honra habla más de quién eres tú en Cristo que de lo que es la otra persona. Y cuando tú decides honrar, el mundo cambia. Tengo unos amigos que en su comunidad de fe, y eso es alarmante, porque vuelvo al punto, vivimos en una generación que queremos redefinirlo todo. Y la primera vez que los conocí, yo preguntaba, me acuerdo que llegué y ¿quién es el pastor? ¿No? Nadie sabía quién rayos era el pastor. Y después los conocí a ellos y todo el mundo le decía, es que son los líderes de la comunidad, ¿no? Y un día yo le dije, a ver, tú haces esto, sí. O sea, haces todo lo que un pastor tiene que hacer, sí. ¿Y por qué rayos no me dices que eres un pastor? Y él me dijo, porque vivimos en un mundo donde se ve tan mal la autoridad, donde se ve tan mal lo que Dios ha puesto en nosotros, que prefiero decir que solamente soy un líder. No se lleven mi tecito. Bueno, ya se lo llevaron. Que solamente, sí, se lo llevaron. Sí. Se ve mal la autoridad, que simplemente queremos cambiar eso, porque nos da mucho miedo decir que somos. A mí me encanta cuando alguien me dice, ¿a qué te dedicas? Y le digo, soy pastor. Cambian la cartera de bolsillo. Porque son ideas que tenemos preconcebidas de nuestro pasado que determinan la imagen de nuestro futuro. Y encajonamos a todo en algo y entonces quitamos la honra de la vida de las personas. Y eso es algo muy peligroso. Por eso, pastores, queremos ser líderes y nunca incomodar a la congregación. Dar buenos mensajes motivacionales para que no se ofendan, porque vivimos en un mundo donde todos se ofenden. Por eso padres ya no quieren ser papás y poner realmente educación y norma. Hoy quieren ser buenos amigos de sus hijos, porque es incómodo la autoridad que Dios da, porque hemos perdido el sentido de honra. Y en una generación y en una sociedad donde la honra se pierde, estamos destinados al fracaso. Termino con esto. Yo por mi personalidad me cuesta mucho ver más allá de lo que estoy haciendo. Yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo, vivo en mi presente, vivo en lo que estoy haciendo. ¿Alguien más es así? Y a veces se me olvida mandar un mensajito. Si alguna vez me has mandado un WhatsApp y no te he contestado, no te ofendas, Cristo ya te contestó. Soy malísimo. La gente que trabaja conmigo sabe que márquenme. No, o sea, siempre los veo y digo, ahorita le contesto. 3 semanas después digo, será muy tarde para contestar esto. Soy malo para eso. Vivo en mi presente, vivo aquí y tratando de entender el futuro que Dios quiere.
Y eso me pasa en todo, incluso en mi familia. Pero algo cambió en los últimos años, porque en el último año de vida de mi abuela, mi mamá empezó a cambiar muchísimo, a ser muy tangible su honra para la vida de mi abuela. Le hablaba, estaba con ella, la apoyaba, se iba por meses a Saltillo con ella. Eran temporadas muy difíciles, pero mi mamá estaba ahí. Y yo me acuerdo a mi abuela agarrándome la mano y diciendo: es que siento más cerca a tu mamá que vive lejos que a mis hijos que viven cerca. En su última semana de vida, la honra que yo vi de mi madre hacia mi abuela es algo que nunca antes había experimentado. Cuando todos mis tíos me decían: no hombre, pues que tu abuela siempre fue bien dura, a ti te tocó ya suavecita porque ya era creyente. Porque siempre las abuelas serán las mejores, pero las madres siempre tendrán un... ¿Sí estás acá conmigo? Y era duro. Y a mi abuela le dolía ver a sus hijos. Pero mi mamá ahí estuvo, día a día. La última semana fue horrible. Sin dormir, sin comer, atentos, porque tenía episodios de mucha ansiedad. Y eso hizo que tiempo después mi corazón cambiara automáticamente y empecé a marcarle a mi mamá, a ver cómo estaba, a ser intencional de buscarla más. Hubo un día que me dice: hoy es lunes y no me marcaste. Y yo, caray, ni sabía que todos los lunes le tenía que marcar. Pero se hizo esa cultura, porque ella nunca me pidió a mí que la honrara, sino simplemente ella hizo lo que un hijo de Dios tiene que hacer: honrar. Y cuando tú honras, creas una cultura de honra, y eso modifica los contextos en los que te desarrollas. Nunca pidas honra, pero siempre está dispuesto a darla, porque cuando damos honra manifestamos el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios se manifiesta en un ambiente, ese ambiente cambia, corazones cambian, vidas cambian, familias cambian. Donde había anuncio o intentos de separación, se vuelve una unión que nada puede romper. Donde creíamos que ya no había futuro, el futuro y la esperanza en Cristo Jesús vuelven a renacer. Javalia, no esperemos que algo suceda para honrar. Vayamos al mundo y honremos, porque Cristo nos ha enseñado que si lo tenemos a Él, tenemos todo para cambiar este mundo. Quiero orar por eso. Acá que tiene que perdonar. Es absurdo que un error del pasado sea justificación para no honrar en tu presente y en tu futuro. Que nunca se nos olvide que Jesús también murió por los que lo crucificaron ese día en la cruz. Espíritu Santo, sana el corazón de tu iglesia. Quita las excusas vacías de nuestra mente para no honrar. Y ayúdanos a salir más ligeros de acá, sabiendo que honramos por quienes somos en ti. Jesús, ayúdame a ver a la gente como tú la ves. Ayúdame a ver a mis familiares como tú los ves. Ay, perdóname, Jesús, porque no le he puesto el peso y el valor a mis padres, a mis amigos, a mi congregación, a mi comunidad de fe. Perdóname porque todo el tiempo veo errores, pero no te veo a ti en medio de lo que las personas son. Sana mi corazón. Espíritu Santo, sana el corazón de tu iglesia.
para que seamos conocidos como cristianos piadosos que honran en todo lugar y en todo momento. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.